¿Crees que los apóstoles murieron en paz, rodeados de bendiciones y gloria? La verdad es mucho más oscura. Fueron perseguidos, torturados y asesinados de formas que hoy estremecerían al mundo. En este video descubrirás el terrible final de los 12 apóstoles de Jesús, contado como nunca antes. Crudo, real y profundamente inspirador, porque sus muertes no fueron el final. Fueron el comienzo de una revolución eterna. Cuando los ecos del Evangelio desataron tormentas, todos conocen el principio. Un carpintero humilde, nacido en un pesebre, que caminó entre los hombres con poder y compasión. Jesús de Nazaret, el que sanó a los enfermos, levantó a los muertos y proclamó un reino que no era de este mundo. Y a su lado, 12 hombres, 12 llamados por su nombre, 12 testigos del milagro, 12 apóstoles. Pero lo que muchos ignoran es cómo terminó la historia de cada uno de ellos. No en palacios, no en templos, sino en prisiones, en desiertos, en tumbas anónimas. Porque seguir a Jesús no fue un camino de fama ni riquezas, sino una senda de renuncia, persecución, y para casi todos una muerte brutal. Fueron golpeados, quemados, decapitados, desollados, crucificados, cada uno en un rincón distinto del mundo antiguo, desde las polvorientas calles de Jerusalén hasta las heladas tierras del Cáucaso, desde la sofocante África del Norte hasta las ciudades paganas del Imperio Romano. Y en cada lugar donde uno de ellos caía, la sangre que derramaban no era el fin, era la semilla de la fe que cambiaría al mundo para siempre. ¿Crees que los conoces? Piénsalo 2 veces, porque esta es la historia que rara vez se cuenta en las iglesias. La historia que los convierte no solo en santos, sino en héroes que desafiaron al poder con la verdad desnuda. Prepárate, porque vamos a caminar con cada uno de ellos, desde el momento en que dejaron las redes y las monedas, hasta el instante final, cuando sus cuerpos cayeron, pero sus palabras siguieron gritando eternidad. Esto no es ficción, no es leyenda, es el precio real que costó levantar la cruz en un mundo que la quería destruir. Y ahora que sabes eso, pasamos al primero, Simón Pedro, el pescador que fue crucificado, al revés. Simón Pedro, el pescador que fue crucificado, al revés. Lo llamaban Simón, hasta que un día, frente al mar de Galilea, Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Fue el primero, el más impetuoso, el que hablaba antes de pensar, pero también el primero en lanzarse al agua cuando vio a su maestro resucitado en la orilla. Pedro vio milagros, muchos, multiplicación de panes, demonios expulsados, la gloria en el monte de la transfiguración, y hasta la resurrección de una niña. Pero también conoció la debilidad y la culpa, porque fue él, Pedro, quien en la noche más oscura, cuando Jesús era llevado como cordero al matadero, negó conocerlo 3 veces. Negó al que más amaba, negó al que le había prometido seguir hasta la muerte, y sin embargo, no fue desechado. Jesús lo buscó después de resucitar, y frente a una nueva fogata, como aquella donde lo negó, le preguntó 3 veces: «¿Me amas?». Y Pedro, con los ojos rotos, respondió: «Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Fue entonces cuando Jesús le encargó su mayor misión: «Apacienta mis ovejas. Sígueme». Desde ese día, Pedro fue una llama viva. Predicó con valentía en Jerusalén, frente a los mismos que habían matado a Jesús, sanó a los enfermos, lideró a la primera iglesia, y llevó el mensaje del Evangelio al mismísimo corazón del imperio, Roma. Pero Roma no perdona lo que no puede controlar, y en tiempos del emperador Nerón, ser cristiano era una sentencia de muerte. Pedro fue arrestado, golpeado, encadenado y sentenciado a morir crucificado como su maestro. Pero antes de que el martillo golpeara el clavo, Pedro hizo una última petición, una que sorprendió incluso a sus verdugos.
No soy digno de morir como él. Crucifíquenme. Al revés. Y así fue. Su cuerpo quedó colgado boca abajo, en las afueras de Roma, en una colina que hoy se conoce como el Vaticano. Su sangre manchó la tierra, pero su voz nunca fue silenciada, porque aquel que una vez negó, terminó su vida dando el testimonio más poderoso de todos: morir por aquel a quien había amado hasta el final. Andrés, el hermano silencioso, que eligió la cruz en forma de X. Muchos recuerdan a Pedro. Pocos hablan de Andrés, aunque sin él, Pedro jamás habría conocido a Jesús. Fue Andrés quien escuchó primero al Bautista. Fue él quien siguió a Jesús en silencio. Y fue él quien corrió a buscar a su hermano para decirle las palabras que cambiarían la historia. Hemos hallado al Mesías. Desde el inicio, Andrés fue el puente. El que no buscaba protagonismo, sino que abría caminos para que otros llegaran a Jesús. No hablaba tanto como Pedro, no escribía como Juan, pero tenía algo que los grandes líderes envidian: fidelidad silenciosa. Aparece pocas veces en los evangelios, pero en momentos clave. Fue él quien presentó a Jesús al niño con los 5 panes y 2 peces, el pequeño milagro que terminó alimentando a 5,000 personas. Y cuando algunos griegos querían conocer al Maestro, fue Andrés quien los llevó a él. Después de la resurrección, Andrés no se quedó en Jerusalén. Viajó al norte, predicando en tierras hostiles: Escitia, Capadocia, Bitinia, y lo que hoy conocemos como Rusia, Georgia y Grecia. Predicó a pueblos bárbaros, rompió con tradiciones paganas, y enfrentó a sacerdotes de ídolos que no toleraban la luz del Evangelio. Finalmente, llegó a Patras, una ciudad de la antigua Grecia. Allí, su mensaje prendió como fuego, demasiado fuego, porque las autoridades no tardaron en reaccionar. Fue arrestado, azotado y condenado a muerte. El gobernador le ofreció piedad si negaba su fe. Andrés sonrió y se negó. Le ofrecieron una cruz, pero no una cruz como la de Cristo. Andrés pidió otra forma: no soy digno de morir como mi Señor. Hacedme una cruz distinta. Cruzad los maderos en X. Y así lo hicieron. Lo ataron, no lo clavaron, para que su muerte fuera más lenta. 2 días estuvo allí, colgado en forma de X, con el cuerpo roto pero la voz viva, predicando sin cesar a quienes se acercaban a mirar. Gritaba entre espasmos: no temáis a la cruz, seguid al crucificado. Muchos lloraron al ver su fe, y los soldados terminaron pidiendo perdón. Finalmente, su voz se apagó, pero su cruz en forma de X se convirtió en un símbolo eterno, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. Murió como vivió, sin protagonismo, pero con poder. El hombre que llevó a su hermano a Cristo y terminó abrazando la cruz con la misma entrega. ¿Te está impactando esta historia? Dale like, suscríbete y activa la campana. Aún queda mucho por descubrir. Santiago, hijo de Zebedeo, el primer apóstol asesinado por la espada. Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, uno de los 3 más cercanos a Jesús. Era pescador como Pedro, pero tenía una chispa peligrosa. Jesús los apodó a él y a su hermano Boanerges, hijos del trueno. Y no por nada. Santiago era intenso, apasionado, impulsivo. Cuando una aldea samaritana rechazó a Jesús, él preguntó: ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? No entendía la mansedumbre aún, pero con el tiempo el fuego que ardía en él se convirtió en algo más poderoso: fervor santo. Santiago fue testigo de cosas que otros no vieron. Estuvo en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración, cuando Jesús brilló como el sol, y en Getsemaní, cuando el sudor del Maestro se volvió sangre. Estuvo, pero también huyó, como todos, pero después regresó. Tras la resurrección, Santiago fue de los primeros en salir a predicar con valentía, y no se fue lejos, se quedó en Jerusalén, en el centro del peligro.
En el libro de los Hechos, los apóstoles están llenando la ciudad con su enseñanza, sanando, predicando, molestando al poder, y el rey Herodes Agripa I, ansioso por complacer a los líderes religiosos, decide dar un mensaje claro: el próximo apóstol que hable morirá. Santiago fue el blanco, el primero. Fue arrestado, encadenado y llevado al tribunal. No hubo juicio justo, no hubo oportunidad de defensa. La sentencia: decapitación. El verdugo afiló su espada. La multitud miraba en silencio. Y entonces ocurrió algo que la historia rara vez menciona. Un testigo que había presenciado la valentía de Santiago, posiblemente uno de sus acusadores, quedó tan impresionado por su fe que se arrodilló junto a él y exclamó: «También yo creo en este Cristo». Ambos fueron ejecutados ese mismo día. Santiago cayó al suelo, la primera cabeza apostólica que rodó por causa del Evangelio. Su sangre empapó la piedra, pero su muerte fue solo el comienzo de una persecución más grande y una llama que nadie pudo apagar. Su cuerpo, según la tradición, fue llevado tiempo después a Hispania, donde sería venerado por siglos como el patrón de España, Santiago Matamoros. Pero su verdadera batalla no fue contra hombres, fue contra el miedo, y la venció con una espada en el cuello y el cielo en el corazón. Juan, el discípulo amado, el único que no murió asesinado, pero no por falta de intentos. Juan, el más joven de los 12, el discípulo que se recostó en el pecho de Jesús durante la última cena, el único que no huyó en el Calvario y que se mantuvo de pie junto a María, viendo morir a su maestro. Jesús lo miró desde la cruz y le dijo: «Ahí tienes a tu madre, y a ella. Ahí tienes a tu hijo». Desde entonces, Juan no solo fue un apóstol, fue el guardián de la Madre de Dios. Era tierno. Sí, pero no débil, porque Juan fue testigo del fuego divino como ninguno otro. Él vio la gloria en el monte, él escuchó el latido de Dios, literalmente. Escribió un evangelio diferente a los otros tres, más profundo, más espiritual. En el principio era el Verbo. Así empieza su relato. No en Belén, no en la tierra, sino en la eternidad. Juan también escribió cartas llenas de amor, pero también de advertencias ardientes, y escribió el libro más misterioso y temido de toda la Biblia, Apocalipsis. Pero antes de eso, fue perseguido como todos. Después de predicar por décadas y ver cómo uno a uno sus hermanos caían, Juan fue arrestado por el imperio, llevado a Roma, juzgado por proclamar que Jesús era el Rey de Reyes, y entonces el castigo: fue arrojado vivo en una tina de aceite hirviendo. Sí, lo leíste bien. Aceite, hirviendo. Una sentencia de muerte segura, un espectáculo sangriento. Pero lo increíble es que no murió. Los soldados esperaban gritos. El público esperaba su piel deshacerse. Pero Juan salió, vivo. Fue un milagro tan evidente que no sabían qué hacer con él. Así que lo exiliaron a una pequeña isla rocosa llamada Patmos. Allí, solo, viejo y aparentemente vencido, Dios lo visitó. Una voz como de trompeta, un rostro como el sol, ojos como fuego y visiones del fin del mundo. Juan escribió cada palabra, cada símbolo, cada juicio y cada promesa. Desde Patmos envió el Apocalipsis a las 7 iglesias, un mensaje que aún hoy nos estremece. Finalmente fue liberado, volvió a Éfeso y murió anciano, rodeado de discípulos, después de haber sobrevivido persecuciones, veneno, aceite y décadas de soledad. No fue asesinado, pero vivió el dolor de ver morir a todos los que amaba. Fue el último de los 12, el último testigo, el último eco de una generación inmortal. Hijitos míos, amaos los unos a los otros. Así terminaba cada sermón, porque si alguien había conocido el amor de Dios cara a cara, era Juan. Felipe, el que pidió ver al Padre,
y terminó colgado como advertencia. Felipe no era el más famoso ni el más citado, pero fue uno de los primeros en oír las palabras que cambiarían todo. «Sígueme». Y no lo dudó. De inmediato fue a buscar a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret». Desde el principio, Felipe fue el evangelista, el que abría bocas y corazones, el que conectaba personas con la verdad. En una de las escenas más profundas del Evangelio de Juan, fue él quien se atrevió a decirle a Jesús: «Señor, muéstranos al Padre, y nos basta». Y Jesús le respondió con una ternura que también llevaba corrección: «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y aún no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Felipe entendió entonces lo que muchos no comprenden aún hoy, que en el rostro de Jesús estaba el rostro del Creador. Después de la resurrección, Felipe llevó esa revelación por todo el mundo conocido. Predicó en regiones duras y hostiles: Frigia, Siria, Asia Menor y especialmente en Hierápolis, una ciudad pagana en lo que hoy es Turquía. Allí confrontó directamente al culto de la serpiente, literalmente. El lugar estaba dominado por una secta que adoraba a una víbora mitológica, con rituales oscuros y sacrificios humanos. Felipe predicó con poder, y cuando oró, según la tradición, una serpiente gigante fue destruida ante los ojos de la multitud. El templo colapsó, la gente se convirtió, pero el poder político se enfureció. Los sacerdotes paganos lo arrestaron junto con su hija, que también predicaba. Y para enviar un mensaje a todos los cristianos, lo colgaron boca abajo de una columna en el centro de la ciudad. Allí, frente a todos, el evangelista fue exhibido como un criminal, pero en lugar de maldecir, oró, y en lugar de gritar, cantó. Su voz resonó en la plaza: himnos, salmos, palabras de perdón. Muchos, al ver su fe y la paz con la que enfrentaba la muerte, se arrodillaron, incluso algunos de sus verdugos. Cuando su voz finalmente se apagó, Hierápolis ya no era la misma, porque donde una serpiente reinaba, un hombre de Dios había sembrado el reino. Hoy, ruinas arqueológicas confirman la existencia de su tumba allí, y el eco de su predicación todavía vive en las piedras. Felipe murió como vivió, trayendo a otros al rostro del Padre. Bartolomé, el apóstol olvidado, que fue desollado vivo por no negar a Cristo. Bartolomé, también llamado Natanael, un nombre que muchos apenas recuerdan, pero que está grabado con fuego en la historia de los mártires. Fue presentado a Jesús por Felipe, y al oír su nombre, Jesús dijo algo que lo dejó sin aliento: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Natanael, confundido, preguntó: «¿De dónde me conoces?». Y Jesús respondió: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Nadie sabe qué ocurrió bajo esa higuera, pero lo que sea que sucedió allí fue tan íntimo, tan sagrado, que Natanael cayó de rodillas y declaró: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Desde entonces fue fiel, discreto, pero firme, silencioso, pero imparable. Predicó en lugares extremos: India, Arabia, Etiopía, Mesopotamia y finalmente Armenia, una tierra áspera, dominada por religiones paganas y cultos sanguinarios. Allí, Bartolomé obró milagros, liberó endemoniados, sanó enfermos y convirtió a multitudes, tantos que incluso el rey de Armenia se volvió al cristianismo. Pero esa conversión desató la furia de los sacerdotes paganos, quienes acusaron a Bartolomé de brujería y de corromper el orden espiritual del reino. Fue arrestado de inmediato, y lo que le esperaba no era una simple ejecución, era una tortura, planeada para hacerlo negar a Cristo, y que sirviera de escarmiento a los demás. Lo golpearon, lo arrastraron encadenado por el suelo, le ofrecieron libertad, si tan solo negaba su fe.
Pero Bartolomé nunca cedió. Entonces vino lo peor. Fue desollado vivo. Sí. Le arrancaron la piel mientras aún respiraba. Y aún así, según la tradición, seguía orando, seguía cantando. Cuando terminó la tortura, su cuerpo fue colgado boca abajo, sin piel, como advertencia pública para todos los conversos. Pero no funcionó. En lugar de sembrar miedo, su muerte sembró valor, y su sangre se convirtió en semilla para una iglesia que no podía ser detenida. Por eso, siglos más tarde, cuando Miguel Ángel pintó a los apóstoles en la Capilla Sixtina, dibujó a Bartolomé sosteniendo su propia piel en las manos, una imagen espeluznante, pero absolutamente verdadera. Bartolomé, el olvidado, murió de la forma más atroz que puedas imaginar, pero su fe fue tan fuerte que ni el fuego, ni el cuchillo, ni el dolor más inhumano lograron quebrarlo. Tomás, el incrédulo que llevó el Evangelio hasta la India, y murió atravesado por una lanza Tomás, llamado también Dídimo, que significa el gemelo, pero para millones, simplemente el incrédulo, fue él quien, al escuchar que Jesús había resucitado, no lo creyó. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, Jesús mismo apareció ante él, no lo reprendió, no lo condenó, solo le dijo: pon aquí tu dedo, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, el que dudaba, fue el primero en declarar con absoluta certeza: Señor mío y Dios mío. Desde ese momento, la duda se transformó en determinación. Tomás entendió algo que muchos no captan: la duda honesta puede ser el camino a una fe indestructible. Mientras otros apóstoles predicaban en Roma, Asia y África, Tomás fue más lejos, mucho más lejos. Viajó hacia el este, cruzando desiertos, montañas y océanos. Llegó a lo que hoy conocemos como la India, siguiendo una ruta comercial que pocos judíos se atrevían a pisar. Allí, en la región de Kerala, predicó entre hindúes, persas y tribus desconocidas, construyó iglesias, sanó enfermos, convirtió a familias enteras. Los registros históricos y las tradiciones orales lo confirman. El cristianismo en la India nació con Tomás. Muchos indios aún hoy se hacen llamar cristianos de Santo Tomás y guardan con orgullo la memoria del apóstol que viajó miles de kilómetros para traer la esperanza del Evangelio. Pero, como sus hermanos, su historia no terminó bien. Algunos reyes locales vieron en él una amenaza. Sus enseñanzas incomodaban. Sus milagros generaban tensión con los sacerdotes paganos. Fue arrestado. Y en un momento de furia colectiva, un grupo de soldados lo acorraló cerca de una colina en Milapur. Allí, sin juicio ni aviso, le atravesaron el cuerpo con una lanza. 1, 2, quizá más. Las crónicas dicen que cayó de rodillas, levantó la vista al cielo y murió con una sonrisa. El que una vez necesitó tocar las heridas de Jesús, murió con las suyas propias, por aquel que ya no necesitaba ver para creer. Su tumba sigue allí, en la India, visitada por creyentes de todo el mundo, un testigo de que incluso la duda puede conducir al sacrificio más glorioso. Mateo, el recaudador de impuestos que cambió el oro por la gracia y murió a filo de espada. Mateo, también llamado Leví, un hombre odiado por su propio pueblo. ¿Por qué? Porque era recaudador de impuestos, trabajaba para Roma, cobraba a los suyos para enriquecer al imperio opresor. Era visto como un traidor, un vendido, un pecador público. Pero un día, mientras contaba monedas en su mesa, una voz lo atravesó como un rayo. «Sígueme». No hubo sermón, no hubo advertencia, solo 2 palabras. Y Mateo se levantó, dejó el oro, dejó el poder, dejó todo. Fue uno de los pocos que respondió al llamado en el acto, sin condiciones. Y no solo lo siguió, sino que abrió su casa para Jesús y los demás. Organizó una cena. Invitó a otros recaudadores, pecadores, marginados.
y Jesús comió con ellos. Los fariseos se escandalizaron, pero el maestro respondió: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo no solo fue transformado, también se convirtió en escritor del primer evangelio, el Evangelio según Mateo, un relato lleno de referencias proféticas, detalles históricos y un mensaje claro. Jesús es el Mesías que esperábamos. Después de Pentecostés, Mateo predicó en Judea por años. Luego viajó a Etiopía, Persia y otras regiones de África y Asia. Allí, como era su estilo, se acercó no a los reyes primero, sino a los marginados, a los oprimidos, a los que otros consideraban impuros. Sus palabras penetraban como espadas. Y cuando habló frente al rey de Etiopía, según la tradición, convirtió a muchos, incluso a miembros de la familia real. Pero esa victoria desató la ira del nuevo gobernante, Irtaco, un tirano celoso de la influencia de Mateo. El motivo fue personal. Mateo se opuso públicamente a que el rey tomara por esposa a una virgen consagrada a Dios. El castigo fue inmediato y brutal: decapitación a filo de espada. Fue llevado al templo pagano de la región, donde se negó a ofrecer sacrificios a los dioses. Y allí, con los brazos extendidos y la mirada fija en el cielo, le cortaron la cabeza. Murió de pie, en un altar que había sido pagano, pero que en ese momento se convirtió en un testimonio sagrado. El hombre que una vez vivió para el oro, murió por la gracia. Hoy, su legado sigue en cada palabra escrita en su evangelio. Y su historia nos recuerda que nadie está demasiado lejos como para no ser llamado y transformado. Santiago, hijo de Alfeo, el apóstol olvidado, arrojado desde lo alto del templo por su fe. Santiago, hijo de Alfeo, también llamado Santiago el Menor, para distinguirlo de Santiago el Mayor, un nombre que muchos apenas mencionan, pero cuyo destino fue tremendamente trágico. De él se habla poco en los evangelios. No hay grandes discursos ni milagros registrados a su nombre, pero fue uno de los 12 elegidos personalmente por Jesús, y eso lo dice todo. Silencioso, firme, leal hasta el fin. Tras la resurrección de Cristo, Santiago permaneció en Jerusalén, allí en el corazón del judaísmo, donde la tensión entre la nueva fe y las tradiciones antiguas era explosiva. Según la tradición, Santiago fue nombrado líder de la iglesia en Jerusalén. Era respetado incluso por algunos fariseos por su vida austera y su fidelidad a la ley. Oraba tanto en el templo que sus rodillas se volvieron duras como las de un camello, decían los antiguos. Su vida era una mezcla de devoción judía y fe cristiana, una figura de unidad, hasta que sus palabras empezaron a incomodar. Los líderes religiosos no podían ignorar su influencia. Los conversos aumentaban. La doctrina de la gracia que él enseñaba derrumbaba los cimientos del legalismo. Entonces, tomaron una decisión brutal: matarlo, pero hacerlo parecer un castigo público. Lo llevaron al lugar más alto del templo, el pináculo, el mismo punto desde donde Satanás tentó a Jesús, y allí le exigieron que negara públicamente que Jesús era el Mesías. Santiago se levantó, miró a la multitud debajo y gritó: «Jesús está sentado a la derecha de Dios y vendrá en las nubes del cielo». Esa frase fue su sentencia. En un instante, fue empujado desde lo alto. Su cuerpo cayó al suelo con un estruendo seco, pero no murió. Con los huesos rotos y el cráneo fracturado, comenzó a orar por sus verdugos. Entonces bajaron y lo remataron a golpes con garrotes, justo allí, al pie del templo, ese suelo, regado con su sangre. Fue el mismo que él pisó durante años para orar. Y esa oración final, como la de su maestro, fue por los que lo mataban: «Padre, perdónalos». Santiago, el olvidado, murió como vivió, fiel, silencioso, pero más fuerte que cualquier grito. Judas Tadeo, el apóstol de las causas imposibles,
martirizado a golpes y decapitado en Persia. Judas Tadeo. No hay que confundirlo con Judas Iscariote, el traidor. Este Judas también se llamaba Tadeo, quizá para evitar la confusión. Era primo de Jesús, según algunos estudiosos, y autor de una breve pero poderosa carta en el Nuevo Testamento, la Epístola de Judas. En ella, advierte contra falsos maestros y llama a la iglesia a permanecer firme en la fe, aún en tiempos oscuros. Pero su legado más profundo no está solo en sus palabras, sino en cómo vivió y cómo murió. Junto a Simón el Celote, Tadeo viajó lejos, muy lejos, hasta el corazón de lo que hoy es Persia, la antigua Babilonia. Predicaron en regiones donde el cristianismo era desconocido y donde cada palabra sobre Jesús era una provocación contra el poder religioso establecido. En aquellas tierras, la idolatría era ley y hablar de un solo Dios era considerado traición. Pero Judas Tadeo hablaba con poder, realizaba milagros, sanaba a los enfermos, expulsaba demonios. Muchos comenzaron a seguirlos, y como siempre ocurría, el poder se sintió amenazado. Un grupo de sacerdotes paganos incitó al pueblo contra ellos, y en una de sus últimas misiones, ambos fueron capturados. La sentencia fue cruel y sangrienta. Judas Tadeo fue apaleado hasta quedar inconsciente. Lo golpearon con garrotes, lo arrastraron por el suelo, y luego, mientras aún respiraba, le cortaron la cabeza. Su sangre se mezcló con la tierra de un imperio, que había visto la gloria de Nabucodonosor, y ahora presenciaba el martirio de un pescador de almas. Pero su muerte no fue en vano. En aquellas tierras floreció una iglesia subterránea, fuerte, resistente, que reconocía a Judas Tadeo como su mártir y protector. Hoy es venerado por millones en todo el mundo como el patrono de las causas imposibles, no porque haya tenido una vida fácil, sino porque en el momento más imposible de su vida, no dudó en entregar todo por Cristo. Sus imágenes muestran un medallón con el rostro de Jesús, porque ese fue su mensaje hasta el final: no soy yo, es Él en mí. Simón el Celote, el guerrillero del Mesías, que fue aserrado vivo por no callar su fe. Simón el Celote, un nombre que ya de por sí suena a fuego, a lucha, a pasión indomable. Celote no era un apellido, era una afiliación radical. Los celotes eran una secta judía extremista que buscaba liberar a Israel del yugo romano por las armas. Simón no era un pescador ni un cobrador de impuestos. Era un rebelde, un hombre de sangre caliente que estaba dispuesto a matar por su patria, hasta que Jesús lo llamó a morir por su reino. ¿Cómo es que un guerrillero se convirtió en apóstol? Porque en Jesús vio al verdadero libertador, no el que conquista con espadas, sino con cruz. Aunque no se registran sus palabras en los evangelios, Simón aparece como parte de los 12, testigo de milagros, mensajero de la buena nueva, hermano de mártires. Y cuando los demás se esparcieron, él también fue enviado. Según la tradición, Simón viajó junto a Judas Tadeo a lugares lejanos: Egipto, Libia, Siria y finalmente Persia. Allí, en medio de la idolatría más cruda, Simón predicó con un fervor que incendiaba corazones. No hablaba como filósofo, hablaba como soldado de una causa eterna. Sus palabras eran claras, directas, y cada vez que alguien destruía un ídolo o abandonaba un templo pagano, la furia de los sacerdotes crecía, hasta que un día lo capturaron y decidieron que su muerte sería un escarmiento público. No bastaba con decapitarlo, no bastaba con apedrearlo. Tenían que quebrar su cuerpo lentamente. Lo ataron a 2 troncos y comenzaron a aserrarlo vivo, desde la cabeza hasta los pies. El sonido de la madera mezclado con el de los huesos, los gritos apagados por la fe, y mientras la sangre corría, Simón no renegó, no gritó maldiciones, solo oraba: que mi muerte sea semilla para los que aún no creen. Murió partido, pero no dividido. Su cuerpo se fragmentó, pero su alma entró entera en la gloria. El guerrillero murió como mártir.
El revolucionario encontró la libertad que ni la espada ni el imperio podían dar. Tomás, el que dudó, y luego murió atravesado por una lanza en la India. Tomás, el apóstol que ha sido injustamente recordado por una sola palabra: duda. Después de la resurrección, los otros discípulos decían con emoción: «Lo hemos visto, está vivo». Pero Tomás respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en su costado, no creeré». Y así quedó para la historia: Tomás el incrédulo. Pero la historia no terminó ahí. 8 días después, Jesús apareció, y no lo reprendió. Le dijo con ternura: «Mete tu dedo aquí, y no seas incrédulo, sino creyente». Y Tomás, cayendo de rodillas, pronunció una de las confesiones más poderosas del Nuevo Testamento: «Señor mío y Dios mío». Esa no fue la declaración de un incrédulo. Fue el grito de un corazón que había visto la luz tras la duda. A partir de ese momento, Tomás cambió. Dejó Judea y se aventuró más lejos que ningún otro apóstol. Viajó al este, cruzó desiertos, atravesó ríos, hasta llegar a un lugar lejano, exótico, hostil: la India. Allí predicó con pasión. Fundó comunidades cristianas, realizó milagros y bautizó a miles, incluidos reyes y mercaderes. Pero su mensaje comenzó a incomodar. Las castas religiosas se sintieron amenazadas. Los templos paganos comenzaron a vaciarse. Hasta que un día, mientras oraba en una colina, fue emboscado por soldados locales. Uno de ellos, armado con una lanza, la arrojó con fuerza. El hierro le atravesó el cuerpo, justo en el costado. Como Jesús. El mismo lugar, la misma herida. Tomás cayó al suelo, y con su último aliento, murmuró una palabra que solo los fieles más cercanos pudieron escuchar: «Ahora lo veo todo». Hoy, su tumba se encuentra en Mylapore, en la India, y los cristianos de ese país aún recuerdan su sacrificio. Tomás dudó, pero su duda lo llevó a buscar, y su búsqueda lo llevó a morir por la verdad que una vez no pudo creer. Bartolomé, el apóstol desollado vivo por predicar a Cristo en tierra extranjera. Bartolomé, uno de los discípulos más enigmáticos. Muchos estudiosos creen que también era conocido como Natanael, aquel a quien Jesús dijo: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Era un hombre puro, recto, honesto, que conocía las Escrituras, y que cuando escuchó hablar de Jesús, reconoció en él algo divino. Después de Pentecostés, Bartolomé no se quedó en Jerusalén. Él quería ir a donde nadie más se atrevía. Viajó al este, más allá del Imperio Romano. Pasó por Mesopotamia, Arabia, y llegó hasta Armenia, una tierra dura, llena de idolatría, gobernada por reyes paganos y dioses de piedra. Y allí, entre templos y supersticiones, Bartolomé predicó con poder, sanó enfermos, expulsó demonios, y muchos comenzaron a creer en Jesucristo. Incluso el propio rey Polimio de Armenia se convirtió al cristianismo junto con su familia. Un milagro, una victoria, y también el comienzo de su tragedia. Los sacerdotes paganos, furiosos por la pérdida de influencia, acudieron al hermano del rey, Astiages, un hombre cruel que odiaba la fe cristiana, y así Bartolomé fue arrestado. Pero no lo mataron rápido. Eligieron una muerte que fuera una advertencia, un espectáculo, una humillación pública. Fue desnudado, atado, y comenzaron a arrancarle la piel, pedazo por pedazo, desde los pies hasta la cabeza. Desollado vivo. Los registros antiguos dicen que Bartolomé no gritaba, sino que oraba, que en medio del dolor seguía bendiciendo el nombre de Cristo. ¿Puedes imaginarlo? La carne expuesta, los nervios al rojo vivo, y aún así, su fe inquebrantable. Finalmente, al ver que no moría, le cortaron la cabeza. Así murió Bartolomé, no con una espada limpia, sino cruelmente desgarrado,
por el simple acto de predicar la verdad. Su cuerpo fue sepultado en Albania caucásica, pero luego sus restos fueron llevados a Roma, donde una iglesia lleva su nombre, San Bartolomé en la isla Tiberina. Hoy es considerado el patrón de los carniceros, los curtidores y todos aquellos que viven del sacrificio de la carne. Pero su verdadero legado es espiritual, porque fue desollado en la tierra, pero revestido de gloria en el cielo. Felipe, el apóstol que desafió a un dragón pagano y murió colgado cabeza abajo en Hierápolis Felipe, no era el más famoso, no era el más polémico, pero fue uno de los más valientes. Fue uno de los primeros llamados por Jesús, y también uno de los primeros en decir: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, Jesús de Nazaret. Felipe tenía el corazón de un buscador, de un misionero, y eso lo llevó lejos de casa, hasta llegar a un rincón del mundo conocido como Hierápolis, una ciudad griega en Asia Menor, llena de templos paganos, baños termales, y una enorme estatua de una serpiente dragón, símbolo del dios Apolo. En ese lugar, Felipe predicó con valentía. Convertía a brujos, hechiceros y sacerdotisas, sanaba enfermos y denunciaba abiertamente la idolatría. Se cuenta que en una ocasión, al llegar a uno de los templos, Felipe hizo una oración y la estatua del dragón cayó al suelo y se hizo pedazos. La ciudad estalló en furia, la multitud se reunió, el poder religioso y político se sintió amenazado, y entonces Felipe fue arrestado, junto con su hija. El castigo debía ser ejemplar, y eligieron una muerte lenta, crucifixión. Lo ataron a una cruz, pero cabeza abajo, como humillación, como burla. Pero Felipe, colgado así, no gritó, no renegó, predicó. Sí, incluso desde la cruz, Felipe predicaba a la multitud que lo rodeaba. Habló del perdón, de la vida eterna, de un reino donde no hay templos de piedra ni serpientes doradas, sino un Dios vivo y verdadero. Y entonces ocurrió algo increíble. Muchas personas comenzaron a llorar. Algunos se arrepintieron en ese mismo momento. Incluso los que lo habían clavado en la cruz bajaron la cabeza y pidieron perdón. Su cuerpo fue enterrado allí mismo, y siglos después, los arqueólogos encontraron lo que creen que es su tumba, junto a una basílica antigua en Hierápolis, Turquía. Felipe no murió como víctima. Murió como una antorcha encendida que iluminó una ciudad envuelta en tinieblas, porque cuando colgaron su cuerpo, el cielo abrió los brazos para recibir su alma. Judas Tadeo, el apóstol olvidado, que fue golpeado con mazos hasta morir por su fe. Judas Tadeo. No lo confundas con el otro Judas. Este fue leal hasta el final. En los evangelios aparece como Judas de Santiago o simplemente Tadeo. Y aunque no fue protagonista de grandes discursos, fue uno de los 12 que caminó junto a Jesús, que vio sus milagros, que presenció la resurrección. En la última cena, fue él quien preguntó: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Una pregunta sencilla, pero llena de profundidad, porque Judas Tadeo quería que todos conocieran a Cristo, y esa idea lo acompañó hasta la muerte. Después de Pentecostés partió junto a Simón el Celote. Ambos se dirigieron al este, pasando por Siria, Mesopotamia, hasta llegar a la antigua Persia, lo que hoy conocemos como Irán. Allí, en una tierra marcada por el zoroastrismo, donde adoraban a dioses de fuego y estrellas, Judas Tadeo predicó sin miedo. Sanó enfermos, destruyó amuletos y convirtió a muchos. Pero, como tantos otros apóstoles, su mensaje incomodó a los poderosos. Fueron arrestados por sacerdotes paganos, acusados de brujería y sedición, y condenados a una muerte lenta. ¿La sentencia? Ser golpeados con mazos hasta morir. Judas Tadeo fue llevado a un templo pagano. Allí le ofrecieron renunciar a su fe. Le prometieron riquezas, libertad e incluso un lugar entre sus dioses. Pero Judas Tadeo no se doblegó. Ni una palabra, ni una duda. Solo fe. Los golpes comenzaron,
uno tras otro, mazos pesados, huesos que crujían, carne que se desgarraba, sangre que cubría el suelo. Pero en medio del castigo, se dice que sus labios seguían orando. Finalmente, un último golpe en el cráneo silenció su cuerpo, pero no su voz, porque siglos después millones invocan su nombre, no como uno de los grandes, sino como el santo de lo imposible, el intercesor de las causas perdidas. Hoy, sus restos descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, junto a Simón el Celote, su compañero de martirio. Y cada vez que alguien clama por un milagro imposible, una oración asciende con su nombre. San Judas Tadeo, apóstol fiel, ruega por nosotros. Simón el Celote, el guerrero que eligió la cruz en lugar de la espada, y fue partido en pedazos por su fe. Simón, llamado el Celote, no por casualidad, pertenecía a un grupo radical y secreto, los Celotes, revolucionarios judíos que querían liberar a Israel de la opresión romana, por la fuerza. Era un combatiente, un hombre de sangre caliente, que veía al Mesías como un libertador político, alguien que empuñaría la espada para traer justicia a los oprimidos. Pero cuando conoció a Jesús, todo cambió. No era la violencia lo que lo sacudiría, sino palabras como: ama a tus enemigos. El que a hierro mata, a hierro muere. Mi reino no es de este mundo. Simón se rindió y dejó atrás la espada, la rabia, la sed de revolución, para seguir a un maestro que no vino a destruir imperios, sino a conquistar corazones. Después de Pentecostés, Simón partió junto a Judas Tadeo. Evangelizaron juntos en Mesopotamia y luego en Persia, donde enfrentaron templos ardientes, cultos demoníacos y reyes sedientos de poder. Cuando arrestaron a Judas Tadeo, Simón también fue capturado, pero mientras Judas era apaleado, a Simón le esperaba algo peor. Fue llevado a un altar pagano. Los sacerdotes exigieron que adorara a sus dioses. Simón respondió con firmeza: solo hay un Dios y un Señor, Jesucristo. Su sentencia: ser aserrado vivo. Sí, lo ataron, le abrieron brazos y piernas, y con una sierra de doble filo comenzaron a cortarlo en pedazos. Primero las extremidades, luego el torso, y mientras su sangre empapaba el altar, Simón moría sin renegar de su fe. No gritó, no suplicó, entregó su vida como un guerrero de la cruz. Su espíritu, que antes soñó con una revolución de espadas, ahora lideraba una revolución de amor. Sus restos y los de Judas Tadeo fueron llevados a Roma, donde yacen juntos como compañeros de misión y de martirio, porque Simón fue cortado en la tierra, pero entero en el reino de Dios. Mateo, el traidor redimido, que fue asesinado por anunciar la verdad. Mateo, también conocido como Leví, un nombre que para los judíos de su época estaba manchado. Era cobrador de impuestos, un hombre al servicio del imperio romano, un traidor a su propio pueblo. Cuando caminaba por las calles, las madres lo miraban con desprecio. Los padres escupían al suelo. Los niños le daban la espalda. Era símbolo de codicia, de traición, de pecado. Pero entonces, Jesús pasó por su mesa de recaudación, lo miró a los ojos y le dijo dos palabras que lo cambiarían todo: sígueme. Y Mateo se levantó, sin preguntas, sin excusas, sin mirar atrás. Años después, ese mismo hombre que llevaba registros de impuestos tomó pluma y pergamino y escribió el primer evangelio. En él no se esconde, no maquilla su pasado. Simplemente comienza con estas palabras: libro de la genealogía de Jesucristo, porque Mateo ya no cargaba con su vergüenza, sino con el honor de contar la historia del Mesías. Después de Pentecostés, Mateo llevó el evangelio a Etiopía, una tierra marcada por el sol ardiente, la espiritualidad ancestral y una sed profunda por la verdad. Allí, Mateo predicó con humildad, sanó enfermos, bautizó a cientos, fundó comunidades de fe.
Pero no todos estaban felices. Un rey local se sintió amenazado. Su esposa se convirtió al cristianismo después de escuchar una predicación de Mateo y abandonó los ídolos del palacio. Esto fue visto como una afrenta personal. El rey envió soldados al templo donde Mateo celebraba una misa. Entraron armados y sin una palabra lo apuñalaron por la espalda, frente a todos. Su sangre bañó el altar. Su cuerpo cayó entre los fieles, pero su mensaje ya había prendido fuego en el corazón de Etiopía. Mateo murió con la misma fidelidad con la que se levantó de su mesa años antes, sin riquezas, sin poder, pero con un nombre escrito en el cielo. El traidor fue redimido, el pecador fue evangelista, y el asesinado fue coronado. Hoy se dice que sus reliquias están en la cripta de la Catedral de Salerno, Italia, y su evangelio ha sido leído por millones en todos los idiomas conocidos por el hombre. Tomás, el incrédulo que tocó las heridas y murió atravesado por lanzas en la India. Tomás, apodado por muchos como el incrédulo. ¿Por qué? Porque cuando los demás discípulos dijeron, «Hemos visto al Señor», él respondió con frialdad, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré». Y fue entonces que Jesús se le apareció, no para reprenderlo, sino para invitarlo. «Toca, mira, cree». Tomás lo hizo, tocó las llagas, vio el costado, y cayó de rodillas. «Señor mío y Dios mío». Desde ese momento, el apóstol de la duda se convirtió en el apóstol de la certeza. Mientras otros iban a Asia Menor o Europa, Tomás fue más lejos, mucho más lejos. Viajó hacia el este, cruzó desiertos, bordó costas desconocidas, hasta llegar a la India. Allí encontró templos paganos, rituales milenarios y un idioma completamente ajeno, pero eso no lo detuvo. Con señales, milagros y amor, Tomás predicó el Evangelio, bautizó a familias enteras, fundó comunidades cristianas que, a día de hoy, siguen existiendo. Una antigua tradición cuenta que incluso ayudó a construir un palacio para un rey local y que sanó a su hijo con una simple oración. Pero con el tiempo, su éxito levantó sospechas. Algunos sacerdotes hindúes vieron en él una amenaza, y como tantos otros antes que él, Tomás fue marcado para morir. Lo emboscaron en una colina mientras oraba, y allí 7 lanzas atravesaron su cuerpo, una tras otra, en el pecho, en la espalda, en las piernas, en el costado, justo donde había tocado la herida de su maestro. Cayó al suelo, mirando al cielo, con la sangre derramándose, pero con una paz que ningún acero pudo robarle. El que había dudado murió con una fe inquebrantable. Hoy, su tumba se encuentra en Chennai, Madras, India, en la colina de San Tomás, y es venerada tanto por cristianos como por hindúes, como la del hombre que vino del oeste a traer una nueva esperanza. Porque Tomás dudó, pero su sangre dio testimonio de una fe más profunda que la de muchos que jamás cuestionaron. Judas Iscariote, el traidor que vendió la luz y murió devorado por las tinieblas. Judas Iscariote, un nombre que, por sí solo, ya suena como un eco de traición, una sombra que mancha la lista de los 12. Pero Judas no empezó así. Era uno de los discípulos más cercanos, encargado del dinero, presente en cada milagro, cada enseñanza, cada cena compartida con el Maestro. Escuchó a Jesús predicar sobre el perdón, el amor, la humildad. Y aún así, en algún momento, algo se rompió dentro de él. ¿Qué fue? ¿Codicia? ¿Desilusión por un Mesías que no tomaría el poder político? ¿Celos? ¿O simplemente un corazón que nunca se entregó por completo? Lo cierto es que Judas fue al templo, habló con los enemigos de Jesús, y por 30 monedas de plata, vendió al Hijo del Dios vivo. Aquel a quien yo beses, ese es. Y en el jardín de Getsemaní, con una señal de afecto, entregó al Maestro a sus verdugos. Pero el remordimiento fue inmediato. No fue un arrepentimiento profundo, como el de Pedro al negar a Jesús,
sino una culpa que lo consumió. Fue al templo, arrojó las monedas y gritó: «He pecado entregando sangre inocente». Pero ya era tarde. Las ruedas del destino estaban en marcha. El Evangelio según Mateo dice que Judas, consumido por la culpa, fue y se ahorcó. Pero el libro de los Hechos da un detalle aún más gráfico. Cayó de cabeza, se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Un final violento, grotesco, simbólico. El traidor terminó destrozado, tanto por dentro como por fuera, y el campo donde murió, comprado con las monedas que arrojó, fue llamado Acéldama, campo de sangre. Judas no fue ejecutado, no fue apedreado, no fue crucificado. Fue destruido por sí mismo, no por haber traicionado a Jesús, sino por no creer que aún podía ser perdonado. Porque la tragedia de Judas no fue solo su traición, sino su desesperanza. Pedro también negó a Jesús, pero lloró y fue restaurado. Judas no lloró, Judas se rindió. Hoy, el nombre Judas aún carga un peso oscuro, pero su historia nos recuerda que el mayor pecado es pensar que ya no hay redención. Matías, el elegido en las sombras, que caminó hacia lo desconocido. Después de la tragedia de Judas, los discípulos quedaron marcados por una herida, un vacío, una traición que aún dolía y un asiento vacío entre los 12. Era necesario cerrar el círculo, completar el número, curar la brecha. En el primer capítulo del libro de los Hechos, Pedro se levanta entre los hermanos y proclama: «Es necesario que uno de los que nos acompañaron durante todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, se nos una como testigo de su resurrección». 2 nombres fueron propuestos: José, llamado Barsabás, y Matías. Ambos eran creyentes fieles. Ambos habían seguido a Jesús desde el bautismo hasta la ascensión. Pero solo uno sería elegido, y no lo decidieron por voto, ni por favoritismo, sino por algo aún más sagrado. Lanzaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. No fue casualidad, fue providencia. Así, Matías se convirtió en el nuevo apóstol, el reemplazo del traidor, el restaurador del grupo. Pero entonces, la historia guarda silencio. No hay evangelio escrito por Matías. No hay discursos registrados. No hay milagros narrados en los textos bíblicos. Y sin embargo, la tradición afirma que Matías no fue un apóstol de palabras, sino de hechos silenciosos. Algunos escritos antiguos señalan que predicó en Judea, otros dicen que fue hasta Etiopía, e incluso hay quienes afirman que llevó el evangelio hasta las costas del Mar Caspio. Lo que sí coinciden muchas tradiciones es en su final. Se dice que Matías fue perseguido por proclamar a Jesús como el único Salvador, y que finalmente fue apresado, torturado y decapitado. Otros relatos dicen que fue apedreado hasta morir, como Esteban, y que mientras caían las piedras sobre su cuerpo, seguía clamando: «Cristo vive». Su tumba, según algunos, se encuentra en Colonia, Alemania, aunque otros afirman que reposa en Jerusalén. Matías fue un testigo elegido por Dios cuando nadie más miraba, un hombre que no buscó protagonismo, ni fama, ni gloria humana, pero que cerró una herida sagrada y caminó hacia lo desconocido con fe inquebrantable. Porque en el reino de los cielos, los nombres silenciosos también están escritos con fuego. Pablo, el perseguidor convertido en apóstol, que encendió medio mundo con su pluma y su martirio. Saulo de Tarso, fariseo, intelectual, celoso defensor de la ley y enemigo declarado de los seguidores del camino, hasta que, una tarde, la luz lo derribó, camino a Damasco, con odio en el corazón, órdenes en la mano y fuego en los ojos. Pero entonces, el cielo estalló. Una luz más brillante que 1000 soles lo envolvió. Cayó al suelo, y escuchó una voz que lo quebró para siempre. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». No fue una pregunta, fue un despertar. Saulo quedó ciego durante 3 días, y cuando volvió a ver, ya no era el mismo. Fue bautizado, transformado,
renacido, de perseguidor a perseguido, de fariseo a apóstol, de Saulo a Pablo. Escribió cartas que aún resuenan con poder, desde Roma hasta Corinto, desde Galacia hasta Tesalónica, epístolas que forman la base teológica del cristianismo moderno. Viajó incansablemente, a pie, en barco, por desiertos y ciudades, por sinagogas y plazas públicas. Fue apedreado, azotado, encerrado, traicionado, y aún así nunca se detuvo. Para mí, el vivir es Cristo, y el morir, ganancia. Y esa muerte la encontró en Roma, durante la persecución de Nerón. Como ciudadano romano, no fue crucificado, fue decapitado. Una espada cayó, la cabeza rodó, y la historia tembló, porque Pablo no solo murió por su fe, murió después de encenderla en miles de corazones. Hoy su tumba se encuentra en la Basílica de San Pablo Extramuros, uno de los lugares más sagrados de toda Roma, y su legado late en cada página del Nuevo Testamento, en cada sermón pronunciado por generaciones, en cada iglesia nacida de las palabras que escribió desde una prisión. Pablo fue más que un apóstol, fue una antorcha viva, encendida por el fuego del cielo y extinguida solo cuando había iluminado el mundo entero. Juan, el discípulo que no murió por la espada, sino por la visión del fin. Juan, el más joven de los 12, el discípulo amado, el que reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena, el que permaneció al pie de la cruz cuando todos los demás huyeron. A él, Jesús le confió lo más preciado: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Desde ese momento, Juan cuidó de María, como un hijo cuida de su madre, y vivió con un amor profundo, marcado por la ternura y la verdad. Juan no solo vivió con Jesús, vivió en él. Fue testigo de su gloria, su dolor, su resurrección y finalmente, de su revelación final. Escribió el evangelio más místico, el que comienza no con un nacimiento, sino con la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. También escribió 3 cartas llenas de luz y un libro que cambió la historia para siempre, el Apocalipsis. Pero antes de escribir esa visión, Juan enfrentó su propia cruz. Fue arrestado por predicar a Cristo. Según la tradición, fue llevado a Roma, donde lo sumergieron en aceite hirviendo. Pero no murió. Salió ileso. El emperador, temiendo su poder, no lo ejecutó. Lo desterró a una isla solitaria, desierta, pedregosa, Patmos. Allí, rodeado de nada, Juan vio todo: el cielo abierto, tronos, sellos, bestias, ángeles, trompetas, juicio. Y al final, la Nueva Jerusalén. Fue el único que no murió como mártir, pero fue el único que vio el final de los tiempos. No murió en la cruz, pero cargó una cruz de revelación que aún nos estremece. Se cree que murió en Éfeso, ya anciano, rodeado por la iglesia que había guiado con amor. Y hasta su último día decía una sola cosa: hijitos, ámense los unos a los otros. Su tumba, sin reliquias ni restos visibles, aún es lugar de peregrinación. Y muchos aseguran que de ella brota un polvo milagroso, como si el espíritu de Juan aún susurrara desde la tierra. Juan fue el último testigo, el último de los 12, el que cerró el libro, el que sobrevivió, para contarlo todo, el legado de los 12, sangre que aún habla, nombres que el mundo no pudo enterrar. Uno por uno cayeron, crucificados, aserrados, apedreados, decapitados, quemados, perseguidos sin descanso. 12 hombres, simples, pescadores, recaudadores, soñadores, llamados desde lo ordinario para vivir lo imposible. Ellos no buscaban poder, ni fama, ni tronos terrenales. Solo sabían una cosa: lo habían visto. Habían caminado con él. Habían tocado al resucitado. Habían sentido el fuego del Espíritu. Y con eso ya no podían callar. Ni el hierro, ni el fuego, ni la amenaza de muerte pudo detenerlos.
porque no eran simplemente testigos de una doctrina, eran portadores de una persona viva. El mundo intentó destruirlos, pero solo logró multiplicarlos. Donde caía un apóstol, nacía una iglesia. Donde corría su sangre, brotaban creyentes. El Imperio Romano no entendía. Mataban a 1 y 200 se convertían. Los 12 dieron todo y recibieron más de lo que imaginaron. No reinos temporales, sino el reino eterno. No medallas de oro, sino coronas de gloria. No templos de piedra, sino una iglesia viva, construida sobre sus nombres y su fe. Jesús les prometió: vosotros os sentaréis en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y así será, porque aunque sus cuerpos fueron quebrados, su testimonio no pudo ser silenciado. Hoy, 2000 años después, seguimos contando sus historias. Seguimos repitiendo sus nombres. Seguimos llorando al conocer su final y encendiéndonos al recordar su valor. Sus muertes no fueron el fin, fueron la semilla de algo que no ha dejado de crecer. Y tú, que estás viendo este video ahora, eres parte de esa historia. Eres el fruto de su fe. Eres heredero de su testimonio. Ellos murieron para que tú pudieras escuchar. Tú vives para continuar lo que ellos empezaron. Epílogo. Cuando el fuego no se apaga, no fueron perfectos. Tuvieron miedo, dudaron, negaron, huyeron, se quebraron. Pero algo cambió en ellos, y fue para siempre. No fue una idea, no fue una emoción, no fue un mito. Fue un encuentro, con un Mesías resucitado, con un amor que venció la tumba, con una verdad tan poderosa que valía más que sus propias vidas. Desde Galilea hasta Roma, desde Jerusalén hasta la India, los apóstoles no construyeron templos de piedra, sino puentes entre el cielo y la tierra. Y ese fuego que los consumió no murió con ellos, sigue ardiendo, en cada corazón valiente, en cada alma que decide creer, en cada voz que, aún en medio de la oscuridad, se atreve a decir: yo sigo a Jesús. Tú y yo vivimos en un mundo diferente, pero el desafío sigue siendo el mismo. ¿A quién sigues? ¿Y qué estás dispuesto a entregar por aquello en lo que crees? Porque hoy, el martirio ya no siempre es con espadas, pero sigue habiendo un precio. Los apóstoles dieron su vida por un mensaje, y ese mensaje ahora vive en ti. Si esta historia tocó tu corazón, si te sorprendió o te inspiró, déjanos un comentario contándonos cuál de los apóstoles te impactó más y por qué. Dale me gusta a este video si aprendiste algo nuevo. Suscríbete al canal para más contenido profundo y revelador. Y activa la campana de notificaciones, para que no te pierdas las próximas historias que aún están por contarse, porque esto no es el final. Apenas estamos comenzando. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el mundo cambió por 12 hombres dispuestos a morir por la verdad. Tú también puedes cambiarlo si decides vivir por ella.